El objetivo de esta primera parte es contarles un poquito cuáles son las herramientas metodológicas y conceptuales que provee la estadística, y para eso nos vamos a basar en un ejemplo vinculado a la problemática agropecuaria. Concretamente el caso que les traje acá es acerca de la calidad, de la medición de la calidad de la lana en guanacos. Las fibras especiales, como la de guanaco, son utilizadas para la confección de prendas de gran valor. ¿Y cómo definimos la calidad de la lana? Por su grosor. Cuanto más finas son las fibras, mayor es su calidad y obviamente mayor va a ser su valor. ¿Cómo se hace para medir la calidad? Bueno, lo que se hace es tomar muestras de los vellones de los animales y mediante un equipo que tiene un láser, lo que se hace es determinar el diámetro medio de las fibras. En la primera foto se ve una imagen de una fibra de guanaco en microscopía electrónica. En la segunda foto se ve cómo es el equipo láser que se utiliza para la medición. Y finalmente, en la tercera foto lo que estamos viendo es los resultados que provee el equipo. Básicamente la medición con la que vamos a trabajar nosotros es la de diámetro medio. ¿Cuál es el problema que nos ocupa? Bueno, la situación que vamos a tratar de analizar se refiere a un campo de cría de guanacos en semicautiverio ubicado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro. Se trata de un rodeo de 500 animales y nuestro problema de interés es conocer la calidad de la lana. ¿Por qué? Porque se desea enfocar procesos de selección de animales y de esta manera, si se conoce la calidad de los distintos individuos, la lana de los distintos individuos, es posible seleccionar los ejemplares más aptos para este programa. A partir de ahí nos surgen una serie de preguntas. ¿Podemos considerar que todos los animales van a poseer exactamente la misma calidad de lana? Seguramente no, a pesar de que comparten el espacio físico y las condiciones climáticas y medioambientales. Es de suponer que, por empezar, la genética de los individuos no va a ser exactamente la misma, la edad de los individuos tampoco, puede haber un efecto debido al sexo, puede haber un efecto debido a la condición corporal, y así podemos seguir listando características de los animales que pueden generar diferencias, es decir, variabilidad en cuanto a la calidad del rodeo. Con esto estamos contestando también la segunda pregunta, y es los factores. Algunos los podemos intuir, otros podemos recurrir a bibliografía, pero fundamentalmente la idea es que a partir de una observación que nosotros queremos hacer, que en este caso es la calidad, tenemos que pensar que la respuesta en una población natural no va a ser homogénea, siempre vamos a encontrar mayor o menor variabilidad. Ahora bien, si queremos cuantificar, de alguna manera tener una idea cuál es la calidad de los individuos, ¿es necesario medir toda la lana de los 500 animales? La respuesta justamente es que no. Lo que podemos hacer es trabajar con una porción de todo el rodeo, analizar cierta cantidad de individuos y a partir de allí tratar de sacar conclusiones sobre los 500 animales. Esto nos plantea tres preguntas para responder. ¿Cómo hacemos para recolectar la información? ¿Cómo hacemos para recolectar los datos? ¿Cómo seleccionamos los individuos que van a ser medidos? Una vez que tengamos la información, ¿cómo procedemos para analizar y resumir esa información de manera tal de obtener un resultado, una conclusión? Y en tercer lugar, ¿qué grado de confianza podemos tener en estos resultados? Recordemos, nosotros vamos a medir una cierta cantidad de individuos y a partir de esos individuos que son los que van a ser observados, nos va a interesar concluir acerca de todo el rodeo. Entonces, la pregunta va a ser qué exactitud va a tener mi resultado. Muy bien, estas tres preguntas van a poder ser respondidas con la ayuda de una serie de herramientas conceptuales y metodológicas que nos va a proveer la estadística. Vamos a efectuar algunas definiciones, esto es, vamos a introducirnos en la jerga, en el lenguaje estadístico,
porque necesitamos estar de acuerdo en algunos elementos de toda investigación, de todo relevamiento, que van a ser utilizados a lo largo de todo el curso. La primera definición es la de individuo o unidad muestral o unidad experimental. Y esto es la menor unidad de la cual nosotros obtenemos una observación, un dato independiente. La segunda definición es la de población. Población o universo es el conjunto de todos los individuos de interés. Justamente la población es nuestro objetivo de estudio. El problema con las poblaciones es que habitualmente son demasiado grandes para poder ser observadas en su totalidad. Cuando esto ocurre, decimos que estamos llevando a cabo un censo, pero poder efectuar un censo es una situación bastante esporádica. ¿Por qué? Porque relevar a toda la población usualmente es muy costoso, no solo en términos económicos, sino en términos de tiempo. Y lo interesante es que vamos a incorporar ciertas herramientas que nos pueden garantizar estudiar no a la totalidad, sino una parte de la población y tener resultados con una precisión que puede llegar a ser cuantificada. Además, hay otras situaciones en las cuales no es posible estudiar a la población. Pensemos que aquellas situaciones en las cuales la obtención del dato lleva a la destrucción de la unidad experimental. En esos casos es imposible efectuar un censo y debemos recurrir a estudiar una porción de esta población. Justamente la tercera definición es la de la muestra, y la muestra es el subconjunto de la población. Es donde nosotros efectivamente hacemos las observaciones. Decimos que variable es la característica de interés que estamos midiendo en cada uno de los individuos. Y cada uno de los datos o observaciones que tenemos son definidos como el valor particular que toma la variable en cada uno de los individuos. Tratemos de aplicar estas definiciones entonces en nuestro ejemplo. ¿Cuál sería el individuo? En este caso sería cada uno de los ejemplares de guanaco del rodeo. La población, dijimos que era el total de los individuos de interés. En este caso es el rodeo compuesto por los 500 individuos. La población en estudio no serían todos los guanacos de Río Negro, ni siquiera todos los guanacos de Ingeniero Jacobacci. ¿Por qué? Porque el objeto de nuestro estudio es particularmente este establecimiento con estos 500 animales. El tamaño de la población se define como la cantidad de individuos, de unidades que integran la población y se simboliza con la letra N mayúscula. En este caso sería de 500. La muestra va a ser esa porción que nosotros seleccionemos del total de la población y que efectivamente sobre la que efectivamente vamos a hacer las mediciones. El tamaño de la muestra, que se simboliza con la letra N chica, va a depender de una serie de consideraciones que vamos a ver más adelante. Por ahora fijemos en forma arbitraria que nos va a interesar trabajar, por ejemplo, con una muestra de 30 animales extraídos de los 500. Y la variable que vamos a registrar, como dijimos, va a ser, sin lugar a dudas, el diámetro de la fibra. Probablemente se midan otras cuestiones, pero dijimos que para cuantificar la calidad vamos a usar el diámetro. En este punto entonces podemos plantearnos para qué sirve la estadística, qué utilidad nos pueden dar las herramientas provistas por la estadística. En primer lugar, podemos diferenciar una rama de la estadística que se conoce como estadística descriptiva, cuya finalidad es organizar, presentar y describir un conjunto de datos. Nosotros podemos usar la estadística descriptiva para caracterizar las observaciones que saquemos de nuestra muestra en cuanto a el diámetro de la fibra. Pero esta caracterización es bastante limitada. Estamos describiendo ese conjunto particular de datos. Y recordemos, nuestro objetivo era describir el rodeo completo de 500 animales. Entonces, en ese punto, debemos recurrir a elementos de la estadística inferencial, que es la rama más rica o versátil de la estadística. ¿Por qué? Porque nos va a permitir generalizar los resultados que obtuvimos nosotros a partir de nuestra muestra sobre la población de la cual se extrajo esa muestra.
Esto nos va a permitir, entre otras cosas, estimar características poblacionales, probar hipótesis formuladas sobre la población, construir modelos. Todas estas, al menos estas tres opciones dentro de la estadística inferencial, las vamos a desarrollar durante este curso. Ya que nos estamos introduciendo en todo el proceso de obtención de datos, es fundamental a esta altura hacer una discriminación entre los estudios según cómo se efectúa esta recopilación. Esta diferenciación que voy a hacer ahora no es meramente descriptiva, sino que tiene consecuencias con respecto a las conclusiones que se pueden sacar a partir de los análisis. Básicamente podemos diferenciar los estudios observacionales o descriptivos por un lado versus los estudios experimentales o manipulativos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En el caso de los estudios observacionales, el investigador tiene un rol pasivo, es decir, que el proceso que se está observando no está siendo controlado por el investigador. Los datos existen sin necesidad de la intervención del investigador. En este caso se puede dar un fenómeno que se denomina confusión de efectos. El individuo se lo conoce, en los casos de los estudios observacionales, como unidad muestral. Y si estamos comparando distintos grupos o distintos tratamientos, acá no existe una asignación al azar. Por otro lado, en los estudios experimentales o manipulativos, acá sí tenemos un rol activo por parte del investigador. Es el investigador el que asigna el tratamiento de los individuos de manera tal de registrar, de observar una respuesta. Hay una intervención. Los datos son generados por la acción del investigador. Lo interesante de los estudios experimentales es que proveen fuerte evidencia sobre el efecto de los tratamientos cuando están bien diseñados. En este caso, a cada individuo se le conoce con el nombre de unidad experimental. Y a diferencia del caso anterior, los tratamientos, si se están comparando, se asignan al azar, el investigador lo hace, a las unidades experimentales. Les voy a presentar entonces un caso de un estudio experimental. En este ensayo que les muestro acá, lo que se intenta es controlar al falso caraguatá. Es una maleza que se da en este caso en la provincia de Entre Ríos, y el problema es que reduce la superficie útil para el pastoreo, es decir, disminuye la producción de una pastura, entorpece la circulación de los animales, se reproduce muy rápidamente y esto por lo tanto tiene serios prejuicios económicos, por lo que es de interés controlar a esta maleza y reducir su área de cobertura. El ensayo se lleva a cabo en un campo con una pastura natural, y el tratamiento que se desea ensayar para controlar al falso caraguatá es el corte de la planta del caraguatá y la aplicación local de un herbicida. Pensemos entonces cómo podríamos llevar a cabo el ensayo. Si disponemos de un lote experimental, una posibilidad sería dividir al mismo en una serie de parcelas. Supongamos que dividimos en 6 parcelas, y de estas 6 parcelas la mitad las vamos a tratar con corte y herbicida y el resto lo vamos a dejar como control. Recordemos que la presencia del control o testigo es fundamental para poder evaluar la efectividad del método de control de la maleza. ¿Cómo decidimos en qué parcelas se va a aplicar un tratamiento u otro? De nuevo acá aparece el azar. Recordemos que se comentó en los estudios experimentales, el investigador tiene un rol activo, en este caso es el que va a asignar el tratamiento a la parcela, y cómo efectúa esto en forma aleatoria, es decir, tira la moneda y decide en cada una de las parcelas cuál es el tratamiento que se va a aplicar. Este diseño nos define automáticamente cuál es la unidad experimental. De cada una de estas parcelas nosotros vamos a medir alguna característica del caraguatá, con lo cual nuestra unidad experimental es la parcela. Nuestra muestra entonces estaría constituida por
6 parcelas, 3 que recibirían el tratamiento experimental y 3 que serían testigos o controles. Es decir, que tendríamos 2 grupos experimentales. La población sería, en este caso, hipotética, y podríamos pensar en todas las posibles parcelas de características similares a esta que serían susceptibles de recibir alguno de los 2 tratamientos. Y es a donde nosotros vamos a intentar generalizar nuestros resultados. Nos queda por definir cuál es la variable, es decir, qué característica vamos a medir en cada una de las parcelas que nos permita evaluar si el tratamiento de control fue efectivo o no. Hay distintas alternativas. Una es evaluar el crecimiento del caraguatá, se podría medir la altura de las plantas o la abundancia de alguna manera, y de esta forma poder comparar los 2 grupos experimentales y extraer conclusiones. El ejemplo que les acabo de presentar está inspirado en esta publicación, Control mecánico y químico de Eryngium oridum, caraguatá en un campo natural bajo clausura, publicado en la revista de investigaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias en el año 2003. Fíjense, esta es la forma en la que se transmite el conocimiento a través de publicaciones científicas. Lo que les traigo acá es particularmente la sección de materiales y métodos, para que identifiquemos los elementos que vimos en la diapositiva anterior. Acá dice que se trabajó en un lote de 15 hectáreas de un pastizal natural sin monte que está ubicado en el departamento de La Paz, en Entre Ríos. Se clausuró una superficie de 10 hectáreas y ahí se montó el ensayo, dice acá, y se definieron 6 parcelas de 70 metros de largo por 25 de ancho cada una. Entonces, cada una de estas parcelas es lo que constituye la unidad experimental. Y dice aquí que se sortearon al azar los 2 tratamientos con sus 3 repeticiones. Entonces, de nuevo, en los estudios experimentales tenemos el componente aleatorio, donde interviene en la asignación de los tratamientos a las unidades experimentales. Esto hace que vamos a tener 3 repeticiones, 3 datos para cada uno de los 2 grupos que queremos comparar. Un primer tratamiento 1, que es el testigo, y un tratamiento 2, en el cual se efectúa un control mecánico y químico, es decir, el corte y la aplicación del herbicida. La muestra entonces estaría constituida por estas 6 unidades experimentales. ¿Y qué es lo que se midió en cada una de estas unidades experimentales? En el siguiente párrafo dice que en cada parcela se estableció una transecta fija de 23 metros de longitud, cuya ubicación relativa fue sorteada al azar, dividiendo en sentido longitudinal cada parcela en 3 secciones. Entonces, acá de nuevo tenemos a lo que ya vimos previamente, que era el muestreo sistemático. Recordemos, donde yo les había comentado, en el caso de las transectas, la ubicación inicial de la transecta se decide en forma aleatoria, como está comentado en este trabajo. Y sobre estas transectas se determinó la densidad y la cobertura por el método de intercepción de la línea. Es decir, que la variable que se está analizando en este caso son 2, y es la densidad de falso caraguatá, es decir, la cantidad de ejemplares por metro cuadrado, por ejemplo, y la cobertura, esto es, cuántos centímetros cuadrados están ocupados por caraguatá por metro cuadrado de parcela. Podemos introducir entonces, habiendo definido claramente los 2 tipos de estudios, observacionales, experimentales, y cómo obtener los datos, una clasificación para las variables, es decir, para las características que estamos relevando en nuestros individuos, unidades experimentales, unidades muestrales. Básicamente las variables pueden ser clasificadas en 2 grandes grupos: las variables cualitativas, o también se las conoce como categóricas, que son aquellas que no toman valores numéricos, es decir, que los valores son modalidades que no pueden ser procesados
matemáticamente, no se pueden sumar, no se pueden dividir. Y por otro lado tenemos las variables cuantitativas o numéricas, que obviamente son las que toman valores numéricos y con las cuales se pueden efectuar operaciones algebraicas. Dentro de las cualitativas, a su vez, podemos diferenciar dos grupos. Las nominales, cuando los valores no pueden ordenarse jerárquicamente, como podría ser, por ejemplo, si estamos relevando en distintos lotes la variedad de maíz o en animales la raza, es decir, que el orden en el que los presentamos es arbitrario. Y por otro lado tenemos las variables ordinales, donde sí podemos establecer un cierto orden jerárquico. Por ejemplo, si estoy clasificando el grado de infestación de un lote con roya, por ejemplo, podría hacer categorías que sean no hay infección, la infección es leve, moderada o es alta. Es decir, que los valores que toma la variable pueden ser ordenados. En cuanto a las variables cuantitativas, también tenemos una división, y esta es, por un lado, las variables discretas, cuantitativas discretas, que son aquellas en las cuales entre dos valores sucesivos o adyacentes no pueden existir valores intermedios. Por ejemplo, si yo estoy registrando la cantidad de frutos por planta, estos pueden ser 3 o pueden ser 4, pero no pueden ser 3,8. Es decir, entre el 3 y el 4 no existe la posibilidad de valores intermedios. En cambio, en las variables cuantitativas continuas, entre dos valores cualesquiera, existen infinitos valores posibles. Por ejemplo, si estoy midiendo el peso del fruto, el peso del fruto puede ser de 3 gramos, puede ser de 3,18 gramos, puede ser de 3,1875 gramos, y así puedo seguir agregando decimales según la precisión de mi equipo. Es importante destacar acá que si yo, por ejemplo, estoy determinando el peso y no lo estoy haciendo con decimales, es decir, que peso los frutos en gramos, en enteros, eso no convierte a la variable en discreta, sino lo que tenemos que pensar es entre 3 y 4 gramos. ¿Existe la posibilidad de valores intermedios? Si la respuesta es sí, esa variable entonces es continua. Esta descripción que hacemos acá de los distintos tipos de variables no es menor, y vamos a ver que tiene un impacto muy fuerte en los tipos de estadísticos que podemos aplicar. Vamos a tratar de identificar en el ejemplo que vimos anteriormente las variables y tratar de clasificarlas según el esquema que les di recién. Fíjense, dentro del trabajo que les había mencionado, en una de las tablas se dan algunos de los resultados. Tenemos los dos tratamientos. Recordemos que el tratamiento 1 era el control, el tratamiento 2 era el experimental. La tabla me dice que n es igual a 3, recordemos n lo habíamos identificado como el tamaño de la muestra, es decir que tenemos 3 datos para el primer tratamiento y 3 para el segundo, y las variables que se relevaron son el número de rizomas, brotes por rizoma, la longitud, el diámetro y la biomasa total y media de los rizomas de las plantas de Caraguatá extraídos en las distintas parcelas. Muy bien, la idea es identificar cada una de estas variables, clasificarla en cuali o cuantitativa y a su vez en nominales, ordinales, discretas o continuas. La variable número de rizomas es una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Una planta puede tener 6 o 7 rizomas. Lo mismo ocurre con brotes por rizoma, también es una variable cuantitativa discreta. Por el contrario, la longitud, que está medida en centímetros, es una variable cuantitativa continua. Entre 8 y 9 centímetros, de nuevo, puedo tener infinitos valores intermedios. Como criterio, que muchas veces ayuda, las variables cualitativas son aquellas que se cuentan. Uno cuenta la cantidad de rizomas, cuenta la cantidad de brotes. En cambio, las variables continuas son las que se miden. Uno mide una longitud o mide, por ejemplo, un diámetro, como es la siguiente variable. El diámetro también sería continua
La biomasa, que es peso por unidad de superficie, al menos así está expresada, también es una variable continua, y lo mismo cuando lo referimos a los rizomas. Pensemos alguna variable cualitativa que podría haber sido registrada en estas plantas. Si estamos pensando en una variable nominal, podríamos pensar, por ejemplo, en ejemplares vivos o muertos, por ejemplo, luego del tratamiento con herbicida. Si estamos pensando en una variable cualitativa ordinal, podríamos clasificar, por ejemplo, el grado de impacto del tratamiento sobre las plantas, luego de la aplicación del herbicida. Y esto podría ser efecto nulo, moderado o alto. ¿Sí? Estos serían ejemplos de variables cualitativas. Resumiendo entonces, ¿qué es lo que aprendimos en esta breve clase? ¿Cuáles son los servicios que presta la estadística? Charlamos acerca de los distintos métodos para la recopilación de la información, esto es los estudios observacionales versus los experimentales, y vimos un ejemplo de cada tipo. También discutimos acerca de la diferencia entre muestra y población, y finalmente aprendimos a identificar los distintos tipos de variables. En la siguiente clase vamos a ver cómo representar la información mediante tablas y gráficos.